querida teleaudiencia, como cada sábado, estamos aquí transmitiendo de RIP Comunicaciones, el canal, el programa institucional Decisiones, la opinión responsable. Queremos saludar a amigos, de manera muy especial al maestro y gran humanista Abraham Mora en Quito, que nos reporta sintonía de la transmisión de Decisiones, igualmente ese grupo de amigos que en Nueva York no se pierden el programa, en Argentina igualmente, amigos y amigas que reportan sintonía. Decisiones es un programa de periodismo alternativo que incluye lo cultural, lo político, lo polémico, pero con la intención de hacer pedagogía a través del periodismo. Tenemos que celebrar esta semana los 90 años de la orquesta, la banda departamental del Valle, dirigida por el maestro Secato, que en la Sala Beethoven presentó ese concierto maravilloso, un repertorio de lo clásico y lo popular. Entonces celebramos ese aniversario y le deseamos muchos años de vida a esa agrupación artística, Orgullo del Valle del Cauca. Desde el punto de vista político tenemos que celebrar la presencia de manera democrática de los candidatos Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Claudia López, quienes estuvieron en la zona del Boulevard invitando a los ciudadanos y ciudadanas a que los acompañen electoralmente. Tenemos que referirnos al inicio de campaña de Rodrigo Londoño, el director del partido Fuerza Democrática Alternativa del Común, quien estuvo en Armenia, pero lo que hay que censurar es cómo los medios muestran obvias reacciones en contra, pero también hubo manifestaciones a favor de esta candidatura. Lo que no podemos es polarizar la conciencia de los ciudadanos para devolvernos a las épocas de Laureano Gómez, cuando después de la derrota a Gaitán sube nuevamente el Partido Conservador e inicia Laureano Gómez una terrible represión contra todo lo que no fuera sectariamente conservador. Entonces llamamos a la opinión pública colombiana a que en el juego democrático se le dé participación. Recordemos cómo, por ejemplo, Londres en su momento estuvo gobernado por un musulmán, un miembro de la comunidad musulmana. París, la alcaldesa fue una lesbiana, una miembro distinguida de la población LGTBI. Es decir, tenemos que empezar a caminar civilizadamente en el juego democrático de las ideas, sin distingo de partido, porque de lo que se trata es que Colombia supere esa terrible guerra que solo produjo víctimas. Recordemos lo que decía el maestro Paul Valéry, que la guerra es una masacre entre seres humildes que no se conocen entre sí para beneficio de seres poderosos que sí se conocen, pero que no se masacran. Ya es hora entonces que no le marchemos a esos amigos de la muerte y del terror que pretenden seguir gobernando por dinastías. Es absurdo que en Colombia un nieto de presidente le entregue el poder a un nieto de expresidente, y un personaje cuestionado como el que sabemos en el Senado de la República con su grupo político pretenda seguir hegemonizando la vida política del país y sobre todo conduciéndolo a una práctica de extrema derecha neofascista, porque de eso se trata. Tenemos que lamentar también esa persecución terrible y asesinato de líderes de izquierda, dirigentes comunales. En el día de ayer tuvimos noticia que en el departamento de Nariño fueron asesinados en Santa Cruz, vereda de la Florida, activistas del movimiento FARC, William Rivera, John Silva, Luis Cortés y el menor David Rivera. Es algo totalmente absurdo que siga ocurriendo en Colombia este tipo de
situación. Bien, entonces nos pueden ver en diferentes partes del mundo por el Real Audio, igualmente el saludo fraternal e invitarlos a que visiten Cali y el departamento del Valle como una parte de ese paraíso que vinieron en su momento a buscar los japoneses y aquí se quedaron. Bueno, entonces vamos a ver nuestras notas culturales. Hacemos un énfasis en un evento trascendental desde el punto de vista cultural y folclórico, patrimonio de la humanidad, que es el Carnaval de Barranquilla. Entonces vamos a ver nuestra franja cultural. Sí, entonces decíamos también que desde el punto de vista cultural, pues hay un gran movimiento de los grafiteros, están convirtiendo esas paredes mugrosas de diferentes sectores de Cali en murales, siguiendo esa línea que en su momento los muralistas mexicanos, Siqueiros, Rivera, Alfaro, hicieron en diferentes ciudades de México. Por eso, dentro de la franja cultural vamos a ver un encuentro indígena en donde hizo presencia un grupo de grafiteros de Cali en la zona indígena del Putumayo. Bien, nuestra franja cultural. La idea de la guayerna fue tomada de los grupos pequeños que pasaban por las calles del barrio abajo en los carnavales. Entonces hacían desorden, se metían en las casas y todas esas cuestiones, y musiquita, llevaban un tamborito. Perdón. Pero eso se desapareció del barrio abajo. Estuve viajando 11 años divulgando la música costeña en el exterior. Pasé por Cuba, vi la conga, pregunté qué era la conga, me dijeron que eran grupos chiquiticos que hacían desorden en la calle. Exacto, la guayerna de aquí. Yo dije, o vino de Cuba o de aquí se fue para allá, pero yo esto lo voy a hacer en Barranquilla cuando llegue, con nuestra música, con nuestra tradición, nuestro vestuario, nuestras danzas, nuestra inmensa alegría, que no la tiene ningún pueblo latinoamericano. ¿Cómo se siente cuando oye su tema La Guayerna? Quizás número 1 de su repertorio musical. Es una serie de cosas. Me acuerdo de los carnavales viejos, de mi mamá, cuando me disfrazaba a mi pequeña. Me acuerdo de aquella gente del pueblo, cómo se divertía tan sanamente y tan profundamente, como ahora, pero era más sencillo, ¿verdad? Me acuerdo de mi abuelo y su modo de bailar, yo me acuerdo de tantas cosas y siento una emoción grande, mezcla de nostalgia y mezcla de felicidad de ver que esa canción ha sido un éxito. Allí nació, en el barrio abajo, la guayerna del carnaval. Faroles de luceros girando entre la noche, la brisa es un derroche de sones cumbiamberos, locura de colores, las calles de Curramba, tambores de parranda, ahí viene la guayerna, ahí viene la guayerna, tremenda pa' gozar, ahí viene la guayerna y me envuelve su compás, la reina de los barrios, la reina del carnaval, guayernas y tambores y abarca 3 puntas. Para Curramba me voy. Con la guayerna. La guayerna en carnaval. La guayerna, la guayerna, la guayerna en carnaval. La guayerna, la guayerna, la guayerna en carnaval. Sí, de eso se trata, de cultivar, revivir ese ancestro cultural de los pueblos. El Carnaval de Barranquilla, eso es lo que hace. Y precisamente es el llamado que hacemos a esta querida población de Cali, los jóvenes, mayores, a que las costumbres y tradiciones no desaparezcan por influencia foránea. Por el contrario, reafirmar cada vez más del patrimonio, no solo arquitectónico, patrimonial, sino eminentemente cultural,
para que de esa manera la identidad caleña y vallecaucana se reafirme permanentemente. Veamos un complemento de lo que es ese inicio de carnaval con la guacherna. Me gustaría que me recordaran como una mujer que luchó mucho en la vida, que no se amilanó ante los golpes fuertes que le dio la vida, que echó hacia adelante. Me gustaría que me recordaran como buena amiga. Yo amo a mis amigos, pero los amo con toda mi alma. Y yo quisiera que me recordaran como eso, porque la amistad es lo más puro y lo más perfecto que existe en este mundo. Una bella amistad. Me gustaría que me recordaran como la persona que hizo algunas canciones muy sinceras para Barranquilla, que vivió esa época. Me gustaría que me recordaran como un ser muy humilde y muy sencillo, como yo lo soy. Como yo soy, exactamente. Así. Estercita, tú, a pesar de los problemas, quebrantos que has tenido de salud, ¿tú te consideras una mujer feliz? Sí. Sí, porque yo me he realizado. Escogí una carrera desde pequeña, me decían, bueno, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a ser una artista, de chiquitica, desde los 3 años, 4 años. Yo voy a ser una artista, voy a cantar. Y yo fui eso lo que yo soñaba hacer, desde niña. Dios me permitió a mí alcanzar esto, y alcanzarlo en una forma muy hermosa, porque la verdad es que yo no he hecho dinero, porque aquí en Colombia los artistas pues todavía no les ha llegado su hora. Y estamos muy llenos de extranjerismo, llenos de una gran cantidad de cosas. Pero en cambio he logrado algo que no puedo pagarlo con nada, que es el amor de mi gente. Ese cariño tan grande que me tiene Barranquilla, que me ha concedido mi ciudad. Eso es lo que me llevo yo en mi alma y lo que me impulsa cada día a ser mejor, a trabajar mejor, a luchar, a seguir hacia adelante. Sí, es Estercita Forero, la gran compositora y cantante, poetisa, digamos, que a través de su música siempre exaltó a esa ciudad maravillosa que es Barranquilla. Estercita Forero, creadora e impulsora de lo que es la guacherna, el punto de partida de ese grandioso carnaval que nos enorgullece a nivel del mundo, Carnaval de Barranquilla. Pero tenemos una nota bien interesante del escritor William Ospina, ahora que de manera sectaria se pretende sesgar la realidad no solo de Colombia, sino de Venezuela. Y nos dice algo muy ejemplarizante, que ojalá el pueblo colombiano tuviera esa dinámica que tiene la burguesía venezolana y ya se hubieran hecho muchos cambios en nuestra amada patria Colombia. Veamos entonces la entrevista, que nos apoyamos en un material de una cadena, colega importante, pero el contenido de esa entrevista, por su sentido pedagógico, desde el punto de vista político, es lo que tenemos que rescatar. Veamos entonces a William. ¿Usted sí cree que si el chavismo se va a unas elecciones como corresponde, además, porque pues hay unos periodos, ¿no?, que se acaban, pueden ganar nuevamente? No lo sé, pero cuando está aceptando las reglas de juego de la democracia, tiene que aceptar que o gana o pierde, eso lo decide la gente. La revolución chavista siempre se ha reclamado como una revolución democrática, y me parece que en esa medida pues no hay que tener miedo a perder las elecciones, eso forma parte de las reglas de juego de la democracia. ¿Qué es eso que usted tanto le reconoce al chavismo? ¿Ese legado qué es? Bueno, lo que pasa es que en un continente tan injusto como América Latina, yo siempre tendré como principio apoyar a todo aquel que piense más en la gente que en los grandes grupos económicos. Colombia mismo es un país donde los niveles de pobreza son enormes, donde los niveles de desamparo son gigantescos, y por mucho que los gobiernos estén dando partes de victoria, aquí por ejemplo han decidido que una persona solo es pobre si gana menos de 200.000 pesos al mes, pero eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero la mayor parte de la sociedad colombiana sabe qué pozo de dolor es Colombia. Y además, con respecto a Venezuela, si nos ponemos a comparar, la verdad es que 18 años de revolución bolivariana, con toda la polarización terrible que ha habido allá, no ha arrojado los niveles de muertos, de masacres, de catástrofes que ha mostrado Colombia en ese mismo periodo, ¿no?
Sin embargo, nosotros tenemos la costumbre de voltear a mirar al vecino y tratar de mostrar que allá está el infierno y que aquí está el paraíso, y no es así. ¿Usted cree que en Colombia lo que puede haber ahora es un caldo de cultivo que eventualmente derive en una revolución como la que hubo en Venezuela? Si los pobres colombianos fueran tan capaces de quejarse como los ricos venezolanos, Colombia cambiaría, ¿no? Pero la verdad es que aquí hay, además de la miseria y además del abandono y de la exclusión y de la falta de empleo y de millones de jóvenes sin educación, sin trabajo, sin oportunidades, sin un horizonte visible de prosperidad, uno no entiende antes cómo la sociedad colombiana se sostiene o no explota. ¿Habría cabida para que entrara un outsider como lo fue Hugo Chávez en el 98? Pues posiblemente sí, es que lo que pasa es que en Colombia más bien lo que hay es un gran desencanto, no solo con respecto a los partidos, sino solo con respecto a la dirigencia, sino con respecto a los políticos mismos y a las elecciones. Pero lo que sí sabemos todos es que nadie está contento con el país que tenemos, ¿no? Queremos otro y ya nadie cree que la dirigencia, que no tiene una agenda nueva para proponerle al país, que lo único que tienen son rencores entre ellos, conflictos entre ellos, vaya a ser una solución. ¿Cómo ve usted esos rencores y ese conflicto que hay tan impresionante, por ejemplo, entre el santismo y el uribismo? ¿Eso qué consecuencias tiene para la evolución de un país como Colombia? Me parece que están perdiendo la oportunidad de que Colombia se asome a la modernidad y al futuro. Hay una agenda muy grande de temas que los partidos políticos no le proponen al país. Nadie nos está hablando de la renovación de energías, nadie nos está hablando de la protección del agua. El río Magdalena está totalmente envenenado, las cuencas de los ríos están deforestadas totalmente, las mineras están arrasando con los páramos. Colombia era un país, una fábrica de agua, y estamos permitiendo que todo ese templo natural sea profanado de una manera infame. Y mientras tanto, los políticos de los que uno aspiraría a que estén proponiendo al país soluciones, caminos, horizontes, lo único que encuentran es la vieja consigna de la política colombiana, que es predicar el odio y tratar de hacer que la gente esté enfrentada los unos a los otros. Julián, gracias. Muchas gracias a ti. Precisamente, y eso es lo que el pueblo colombiano debe tener claro: no apostarle al odio, no apostarle a la muerte, no apostarle a la guerra nuevamente. Ya es tiempo de que el pueblo colombiano redireccione su futuro hacia la construcción de un país en paz, más justo y sin esa concepción hereditaria del poder que pretende ahora centralizar un personaje que realmente debe estar en el estercolero de la historia, como ha ocurrido en otros países. Ojalá que llegue la paz, pero también llegue la justicia sin odios. Bien, hay en esta franja cultural la participación de un grupo de jóvenes grafiteros egresados de universidades de Cali que se han involucrado con la actividad cultural de los indígenas y allá estuvieron presentes. Vamos a ver entonces esta nota llamativa, importante por su contenido y sobre todo rompen ese esquema de que el arte solo debe estar al servicio de quienes puedan lucrarse con él. Al pueblo inca de acá, del pueblo de... Toco el pueblo con acá y presente casi con acá y canchi pues canchi yuyaspa pues hay puncha suma ya y chingapa.
realmente pues es grato poder estar acá en la casa, decirles a las mamitas, a los taitas, a los niños que hoy también nos acompañan, que es el futuro, es la generación de nuestros procesos organizativos, es la generación de nuestra lucha, de nuestra resistencia. Échale semilla y canto a tu corazón. Échale semilla y canto a tu corazón. Que tenemos que ir viviendo, ir accionando para pervivir y permanecer como pueblos indígenas en el departamento y en el mundo entero. Esto nos va a fortalecer y la lucha que tenemos frente a todos estos procesos es llevar por encima de todo nuestra cultura, nuestra identidad. Encuentros, los niños observan, los niños participan, entonces de esa manera pues estamos como abriendo las brechas, las puertas para que los niños y niñas y jóvenes del resguardo de Yunguillo también se motiven, se sensibilicen de esa manera, ¿no? Yunguillo, pueblo ancestral inga, estamos haciendo algo muy importante que es compartiendo usos y costumbres de cada pueblo porque somos diferentes en el modo de pensar, en el modo de tener nuestras costumbres. Este es el guarumo y la fibra de Kumare se va tejiendo y se va haciendo figuras. La chicha de yuca, que se pela la yuca, se la pone a cocinar, se la maja, se le echa caña y panela. Viene de la yuca, que también se hace ¿Cómo se llama? fariña. Igualmente se raya, se exprime, se pone al tiesto, se hace como hacer una tortita. Calmare calvitukan, calmare calvitukan, calmare vitukan, calmare haitukan. Pai Deus taita kaipiyu kawan manda, nukayu kunawa kaipita kikul manda, nukan kawachiku. Muy importante que ustedes estén unidos en esta ocasión, pues nosotros estamos aquí gracias al apoyo del Ministerio de Cultura del Programa de Concertación Nacional. Sí, se trata de eso, de que sea un nuevo país incluyente, porque una cosa es la realidad entre comillas de las ciudades y otra la realidad verdadera de las zonas rurales, de ese país nacional, social, del que hablaba Gaitán en su momento. Bien, y como complemento de esto vamos a ver el contenido social de una de las cuñas de ese nuevo partido, de la FARC. Dulces, caballero, dulces. Si también eres de los que crees que esto no es justo, quizá no lo sepas, pero en el fondo tienes algo de nosotros en ti. FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Bien, y entonces vamos con nuestro panorama político. La primera nota corresponde a un estudio muy serio de un acontecimiento que han habilidosamente ocultado
los grandes medios de comunicación, porque precisamente los involucrados son los dueños del poder. Hoy empezamos con una primera parte sobre el origen y cómo se estructuró esa gran empresa criminal únicamente para beneficiar los grandes ricos de Colombia y de América Latina y del mundo, los Panama Papers. Y en el próximo programa nos vamos a referir concretamente a personajes de la vida nacional en todas las esferas, en lo económico, en las comunicaciones, en la política, desde presidentes hasta empresarios muy respetables, entre comillas. Bien, el Panama Paper, vamos a ver entonces este documento que nos sirva de reflexión y para hacer pedagogía a través del periodismo alternativo. Los primeros que se hicieron con los papeles de Panamá fueron Bastian y Frederick Obermeier, periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung. La única persona que tuvo algún contacto con John Doe era Bastian Obermeier, un periodista alemán que obtuvo todos los documentos. En febrero del 2015, Bastian Obermeier recibió un mensaje anónimo. Debe entender lo peligrosa y delicada que es una parte de esa información. Si se menciona mi nombre, mi vida estará en peligro. Ningún encuentro en persona. No se sabe quién es. El nombre de John Doe no dice nada. Puede ser cualquiera, pero es alguien que tuvo acceso a la mayor parte de la información en el bufete de abogados. Los periodistas reconocieron más tarde que nunca habían esperado tener tanta suerte. Un tal John Doe les pasó todos los archivos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. 2,6 terabytes de información de un periodo de 40 años que incluían documentos financieros, correos electrónicos, informes corporativos e incluso copias de pasaportes y, lo más importante, incluían los nombres de los clientes. ¿Por qué se fundó la empresa Mossack Fonseca? Solo puede haber una razón: ocultar el dinero de personas extremadamente ricas para que eviten pagar impuestos en los países de los que son ciudadanos. Hasta abril del 2016, Mossack Fonseca era una de las 5 empresas más grandes que ofrecían servicios de protección en paraísos fiscales a una velocidad de vértigo. La empresa contaba con más de 500 empleados en todo el mundo, incluyendo 3 sucursales en Suiza y 8 en China. Durante toda su existencia, los empleados de Mossack Fonseca registraron 320.000 empresas en 200 países. Hacían negocios de millones de dólares a diario. Francamente, en Mossack Fonseca dijeron que no les importaba nada. Lo que les importaba eran los 2 billones de dólares, según los cálculos. 2 billones de dólares estadounidenses pasaron por Mossack Fonseca en el periodo que cubren los documentos publicados de los papeles de Panamá. Esas son las cifras reveladas. Es mucho dinero. Probablemente sea el mayor fraude de la historia. Es inmenso, si lo piensa. Estos son los fundadores del bufete de abogados. Ramón Fonseca no es solo un famoso abogado, sino también un novelista premiado, autor de la novela de suspense Mr. Politicus. Hasta marzo del 2016 fue consejero del presidente Juan Carlos Varela. Posee una enorme casa en el centro de la ciudad de Panamá. Nos encargamos solamente de la parte legal. Nosotros no participamos en las actividades de la empresa ni tenemos ninguna responsabilidad a lo que la empresa se dedica. Tampoco nosotros conocemos muchas veces quién es el dueño de la empresa porque se la vendemos a un abogado, a un banco, a una sociedad financiera o fiduciaria, y esta sociedad tiene, ese cliente tiene a su vez su cliente final. El ex abogado londinense Jürgen Mossack fundó su propia empresa en Panamá. Es miembro de la prestigiosa sociedad Club Union, a la cual pertenecen George Bush y la familia Rockefeller. Entre otras cosas, Mossack es dueño de una plantación de teca, un helicóptero ejecutivo, un yate y una colección de monedas de oro. Desde mi punto de vista, nuestra compañía y sus divisiones
se convertirán en una organización no solamente muy respetada, sino también una organización similar a, por ejemplo, Microsoft. Hace unos pocos años, Fonseca y Mossack no podrían haberse imaginado siquiera que su empresa se encontraría en el centro de un escándalo internacional y que ellos estarían en la celda de una cárcel panameña esperando la decisión de un tribunal. A finales de febrero del año 2015, los editores de los periódicos alemanes invitaron a los periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El jefe del consorcio, Gerald Reif, afirmó orgullosamente que a los 370 periodistas de 76 países les llevó un año descifrar el 5% de la información robada de Mossack Fonseca. Es verdadero periodismo. Un periodismo activo que busca las cosas que ciertas personas quieren mantener en secreto y pregunta: ¿por qué las quieren mantener en secreto? ¿Para cuándo está planeada la publicación? ¿En primavera? ¿Quién sabe si aún estaremos vivos para entonces? Muchos expertos dudan. ¿Es posible que centenares de periodistas sean meros peones en esta partida de ajedrez? Los peones de alguien. Uno toma el dinero del gobierno para llevar a cabo una investigación periodística con información robada a personas físicas y se convierte en un héroe. Pero personas como Julian Assange o Edward Snowden, que se le roban al gobierno, son mala gente. ¿Quién les dio a los periodistas en el año 2015 los 2,6 terabytes de información sobre los secretos de las compañías offshore de Mossack Fonseca? Vamos a imaginarnos quién podría ocultarse detrás de la máscara de Robin Hood. What if I fell in love with you? Would you say, baby, I love you? Hey. ¿Diga? Sí, ya voy. Tengo que ir a la oficina urgentemente. Todavía quieres ese collar, ¿verdad? John! Oh, John. John. Long time no see. Hace mucho que no nos vemos. Demasiado. So, John, Bueno, John, I got a job. tengo un trabajo para ti. An easy one. Un trabajo fácil. I know you Sé have. que eres capaz de hacerlo. Siempre hago lo que puedo cuando el cliente me paga bien. Sabes que no soy tacaño. So, Bueno, tomorrow you fly mañana tienes que volar a Panamá. to Panama. And you need to Allí find tendrás que a job encontrar un trabajo en cierta empresa. companies. And we need Tenemos to que descargar algunos archivos de sus computadoras. ¿Algunos archivos? Necesitamos la base de datos de sus clientes. ¿Qué clientes? It's not your fault. No es asunto tuyo. Trato hecho.
se sabe si John Doe había ido antes a Panamá, pero los expertos sostienen que para obtener la información que le pedían debía conocer en detalle el funcionamiento interno de Mossack Fonseca. El paraíso fiscal de la ciudad de Panamá es una típica ciudad latinoamericana con barrios de chabolas y rascacielos de lujo en el centro. Oficialmente, la tasa de empleo en la ciudad de Panamá es del 100% debido a la construcción de todos esos enormes edificios del centro, construidos con dinero blanqueado del tráfico de drogas. La opinión más extendida es que el Canal de Panamá es la arteria que alimenta el presupuesto del país. Cada año, más de 14.000 barcos utilizan esta ruta para transportar millones de toneladas de mercancía, cereales de China, soya de Brasil, azúcar de Cuba, petróleo de Venezuela, y todos pagan, pagan y pagan, pagan. Pero los expertos están seguros de que el canal está lejos de ser la principal fuente de ingresos de Panamá. Durante muchos años, Panamá ha ocupado el segundo lugar en la clasificación oficial de paraísos fiscales, y con razón. En realidad, Panamá no tiene industria bancaria y es conocida tan solo por su secretismo. No tiene muchos recursos naturales para explotar. No es conocido como un lugar donde se puedan establecer muchos negocios. Pero es una jurisdicción donde las personas pueden actuar en secreto. Kenneth Ridjock es una leyenda en el mundo de los paraísos fiscales y los crímenes financieros. Bienvenido a la Tierra del Sol. Le gustan los zapatos caros, las joyas y conducir autos de lujo, de los cuales posee unos cuantos. 2 Jaguars, 2 Bentleys. Eso es lo que me gusta. Hoy Kenneth da conferencias por todo el mundo, asesora a hombres de negocios y banqueros y ayuda a sacar a la luz casos de evasión fiscal. Pero hace pocos años no creía que fuera a llegar a los 40. Corre el riesgo de ser asesinado. Este consultor se encontró por casualidad en medio de un mundo de delincuencia financiera. Un día alguien entró y me hizo una pregunta que no pude responder. Me dijo, oiga, gané $6 millones introduciendo marihuana en Estados Unidos. ¿Puede usted blanquear ese dinero para mí? Kenneth confiesa que ha blanqueado cientos de millones de dólares a lo largo de su vida. Uno de los trucos del blanqueo de dinero es que si no puedes entrar por la puerta principal, entras por la puerta trasera. Y si también está cerrada, entras por la puerta lateral. Listo, esta es la realidad y lo veremos en la próxima emisión, donde los personajes, entre comillas, ejemplares de la política y la economía colombiana son verdaderos actores y beneficiarios de ese Panama Paper, paraíso fiscal. Bien, y para complementar esta nota con un sentido pedagógico de periodismo alternativo, vamos a ver cómo está a nivel mundial de manera desigual la economía, y eso es lo que quieren los grandes países capitalistas del neoliberalismo, entre ellos el secretario de Estado norteamericano, que de manera vulgar se atreve a proponer una invasión a Venezuela, algo absurdo en este momento en que la historia y la humanidad ha direccionado el sentido de la vida y las democracias a nivel mundial. Veamos entonces cómo está esa desigualdad económica a nivel mundial. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro.
El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Por eso debemos rechazar la intromisión colonialista de Tillerson, que propone que sigamos siendo una especie de colonia para que el capitalismo salvaje y los intereses norteamericanos sigan creciendo. Bueno, y la esperada sección de el humor también es realidad a partir de la caricatura y el diseño gráfico. Y ese es el concepto precisamente que tiene quien pretende hegemonizar el país y la política nacional, que los herederos del poder continúen manteniendo esta visión subjetiva, ¿no? Y eso es lo que vemos por todas partes, ¿no?
cartel de la hemofilia, el cartel de las togas, o de Brecht, en el Senado, en toda parte, ese tipo de animalito que ha hecho de la economía y de la tranquilidad y el bienestar de los colombianos una miseria. Y precisamente el personaje de siempre, ¿no? Justificando lo que decía por ahí una periodista con respecto a su conducta, ¿no? Pero esta vez la nación, nuestro país. ¿Sí? Vemos esa visión de la justicia, ¿no? Bueno, y ahora tenemos precisamente las noticias nacionales y empezamos con ese historial de muerte contra los líderes sociales. La muerte últimamente de Temístocles, allá el dirigente del paro cívico de Buenaventura, ¿no? Pero ya anunciábamos cómo ayer nos enterábamos de otras muertes de líderes sociales. Vamos a ver entonces cómo ese pacifista junto a otros han sido vilmente asesinados. Desde el día en que comenzaron a implementarse los acuerdos de paz de La Habana, Pacifista ha registrado en su contador el asesinato de 72 líderes sociales. El último de ellos fue Temístocles Machado, a quien mataron este sábado en Buenaventura. Eso significa que en Colombia, en la Colombia de la paz, están asesinando al mínimo un líder social por semana. ¿Quiénes están detrás de estos asesinatos? Hasta ahora, el gobierno ha negado que se trate de algo sistemático. Incluso, algunos funcionarios se han aventurado a lanzar explicaciones alternativas. Fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación. Pero los datos muestran una realidad muy distinta. El 40% de los líderes asesinados pertenecía a comunidades indígenas o campesinas. Otro 20% militaba en organizaciones de izquierda como Congreso de los Pueblos o Marcha Patriótica. Y el resto era activista por causas como la sustitución de cultivos ilícitos o la reclamación de tierras despojadas. Hay una coincidencia más. La inmensa mayoría de estos crímenes han sucedido en las zonas más afectadas por el conflicto, las mismas circunscripciones especiales de paz que el Congreso rechazó hace un mes. Ya estamos en 2018 y todavía no sabemos quién o quiénes están detrás de la matanza de líderes sociales en Colombia, pero al menos tenemos suficientes piezas en el tablero como para saber que no se trata de un tema de faldas, ministro. Este es un tema de voces y causas que algunos quieren acallar y sobre todo una responsabilidad del Estado. Y a propósito de esta situación terrible de persecución y crimen contra estos dirigentes, fue noticia el bombardeo supuestamente a un campamento del ELN. Precisamente desde Decisiones y RIP Comunicaciones hacemos un llamado urgente, fraternal, para que se retomen los diálogos conducentes a obtener un acuerdo de paz, una salida política negociada con este grupo insurgente. Y ese bombardeo que dice la Defensoría del Pueblo fue contra un campamento de indígenas, mientras que el gobierno y las Fuerzas Armadas insisten en que fue un campamento del ELN. La realidad es que el Comité de Derechos Humanos a nivel nacional y a nivel regional y nuestros periodistas han consultado con habitantes de la región y miembros de otras redes alternativas de periodismo y se ha podido establecer que efectivamente fue una equivocación por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Sin embargo, la polémica está al día y debe aclararse. Recordemos cómo hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la nación por ese terrible bombardeo contra civiles en el Meta hace ya unas 2 décadas, ¿no? Entonces, veamos este documento, hagamos una reflexión, pero se debe exigir
que se respete la integridad de la población civil y no se inicie una cacería de brujas como la que está ocurriendo contra toda la población civil que se convierte en sospechosa de apoyar al grupo insurgente. Pero sí hacemos un llamado a que se reinicien estas conversaciones. Veamos el documento. Denuncia, y es la segunda parte precisamente del documento de Temístocles con respecto al asesinato de estos líderes comunales. Y hoy estamos dándole vida a un territorio que lo hemos rescatado, lo hemos peleado y hemos impedido que los usurpadores de territorio que llegaron a raíz de la construcción de la vía alterna interna con el fin de apoderarse de todo el territorio de nosotros nos hemos opuesto y lo hemos rescatado para bien de toda la comunidad, para obras sociales, para que sea un puesto de salud, para que sea un parque infantil, para que sea una escuela y cualquier obra en bien de la comunidad y no sea de una sola persona. Temístocles Machado ha sido asesinado en su comuna y nos declaramos realmente frente a este acontecimiento en asamblea permanente. Y otro líder social que participó en las pasadas protestas en Buenaventura fue asesinado por sicarios. La ONU alertó sobre el crimen y en el puerto se espera que su entierro se convierta en una protesta contra la impunidad. A mí me han llegado amenazas directas, me han dicho que baje la guardia, que no me meta en esas cosas. Me han mandado gente a que me diga que me vaya de aquí, desde paracos hasta mensajes anónimos. Confío en que Dios me puede proteger. Yo la verdad no le creo mucho al Estado, que tanto nos ha atropellado a las comunidades. El pasado 4 de diciembre, Temístocles Machado dio una entrevista sobre su lucha por la defensa de las comunidades negras, su resistencia a la ampliación portuaria irregular, los proyectos de invasión y la presión de grupos armados por el control del territorio, que lo convirtieron en uno de los líderes más amenazados en el Valle del Cauca. Don Temi, como lo conocían en Buenaventura, se suma a la lista de cerca de 200 líderes de derechos humanos asesinados. Porque nosotros, sin territorio, no tenemos donde construir una obra social y no es justo que con todo el territorio que hemos tenido lo entregamos y permitamos que unos vivarachos se lo lleven y que entre unos años que tengamos una obra social tengamos que comprarles a ellos, a los que nos quitaron, porque no tuvimos la valentía, la dignidad, el sentido de pertenencia para defender lo nuestro, pensando en los niños y en toda la comunidad para que sea un bien de todos. Seguimos atentos a la situación de los 42 heridos en Barranquilla. Les tenemos más información. Un dirigente indígena del Chocó murió esta mañana a manos del ejército. Según los indígenas, los uniformados se refirieron a ellos en términos despectivos antes de disparar contra el indígena. También, según el ejército, estaban interrumpiendo una de sus operaciones. Queremos entonces reiterar nuestro apoyo al proceso de paz, que cesen las persecuciones y asesinatos contra estos líderes y sobre todo que podamos tener estos espacios de periodismo alternativo para presentar de manera pedagógica otra forma de presentar las noticias y de despertar inquietudes precisamente en la ciudadanía. Tenemos que construir entre todos ese país justo que necesita el futuro de Colombia y de su población. Bueno, los invitamos para el próximo sábado, aquí estaremos puntuales y gracias por su atención. Rodolfo Poveda, director y presentación de Decisiones de RIP Comunicaciones. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye capo,